más antiguo y sencillo, el cual los materiales se miden por volumen, aunque es más rápido y fácil que los otros tipos. Es menos preciso, por ello suele emplearse en mezclas in situ realizadas en obras pequeñas. Es importante mencionar que el método 1, 2, 3 forma parte de la espesa en lugar de medirse por volumen. Esto posibilita un control más preciso de las proporciones y consiguiente de las propiedades del concreto. El método de American Concrete se realiza por la determinación del tamaño máximo, que es la determinación del tamaño máximo aceptable para este árido más grueso, que se intervendrá en la dosificación del hormigón. El tamaño máximo debe precisarse en el rango señalado, aumentándolo mientras mayor sea la dimensión del elemento. Proporciones de árido grueso y fino incorporadas y es determinada directamente al proceder el cálculo de los áridos. La determinación de la razón agua-cemento. Esta se efectúa en esta base. La primera de ellas define la razón agua-cemento en función de las condiciones ambientales a que estará expuesto el hormigón durante su vida útil, y la segunda base a la resistencia especificada para el hormigón. La determinación de la dosificación. Las condiciones de partida señaladas en los párrafos anteriores permiten calcular las cantidades en las que los diferentes componentes del hormigón deben mezclarse para obtener las características previstas. El método Fuller se indica piezas no muy armadas con los áridos redondeados con un tamaño máximo de 70 miligramos y una cantidad de cemento mínima de 300 kilogramos cúbicos por metro cúbico. Esta se determina en la imagen en la parábola Hester, que representa una granulometría continua y permite la completa compenetración de los granos, lo que permite la buena densidad y docilidad del conjunto. Los porcentajes finos que muestra en la curva de Fuller muestran el diámetro del árido y el porcentaje del material. La fórmula de Boole demuestra el porcentaje, la P, que es el porcentaje del material, la D, que es la abertura en milímetros de cualquier tamiz utilizado para determinar la granulometría del árido, la D, que es la luz de la malla tamiz, que define el tamaño máximo del árido empleado en la dosificación, y la A minúscula, que es el coeficiente variable según la consistencia del hormigón y el tipo de árido empleado, de acuerdo a la tabla número 4. ¿Cómo influye la dosificación del hormigón en la segregación de los componentes? Si la cantidad de agua es demasiada, hay riesgo de que el mortero se separe y los áridos se vuelvan a segregar. Si un hormigón tiene mucho fino y es pobre en agua, es decir, es muy seco, los áridos más gruesos se separan y se depositan en el fondo más fácilmente que las partículas más finas. A medida que se aumenta la cantidad de agua, se mejora la cohesión, desapareciendo la segregación. Mayormente, las mezclas más propensas a la segregación son aquellas que tienen mucha arena, las ásperas o poco dóciles, y las extremadamente secas o fluidas. Áridos en coeficiente volumétrico. Es un índice que muestra cuantitativamente la forma de los granos del árido por comparación a la esfera. Un árido posee un coeficiente volumétrico mayor cuanto más redondeado sea.
lo que influye principalmente en la manejabilidad del hormigón fresco. Una muestra de ensayo es la tabla que está en tamaño máximo absoluto milímetros y cantidad mínima en gramos. En milímetros está el 80, que en gramos sería así 1500, 40 sería 500 y 20 250. También están sus valores típicos, que varían en función con la consistencia y del tamaño máximo del árido. Generalmente oscila entre 0.60 y 0.75, es decir, entre 60% y 75% de volumen del hormigón correspondiente al árido. Su importancia práctica: permite calcular la cantidad de áridos necesarios, asegurar la densidad adecuada de la mezcla, evitando excesos o huecos, influye directamente en la resistencia mecánica, la trabajabilidad y la economía de la mezcla. Su granulometría es una distribución porcentual de los diferentes tamaños de las partículas arena y grava que componen la mezcla. Es un factor fundamental para obtener un hormigón de calidad, ya que influye directamente en sus propiedades como la resistencia, la durabilidad y la trabajabilidad. Sus contenidos finos en la distribución porcentual de los diferentes tamaños de las partículas arena y grava que componen la mezcla. También es un factor fundamental para obtener un hormigón de calidad, ya que influye directamente en sus propiedades como la resistencia, la durabilidad y la trabajabilidad. En tamices muestran dos tablas: el porcentaje retenido parcial, el porcentaje acumulado y también tamices en abertura en milímetros. Requisitos granulométricos según la norma NSH 163.79. La primera tabla es de arena, donde se muestran los tamices empleados, la denominación en milímetros y el porcentaje que pasa en peso. También está la segunda tabla, que es de gravas. Se muestran los tamices empleados, la denominación y el porcentaje que pasa en peso para los siguientes tamaños límites. Por último, la tercera tabla de la norma establece además requisitos granulométricos para otros tamaños límites. Ahí se muestran los áridos combinados, que están los tamices empleados, la denominación en milímetros y el porcentaje que pasa en peso para los tamaños máximo indicados. Su composición: recordando que cuanto mayor sea la compacidad del árido, menor será su volumen de huecos y por tanto será menor la cantidad de pasta de cemento necesaria para rellenarlos. Si se dispone de medios adecuados para su correcta puesta en obras u compactación, pueden obtenerse hormigones muy resistentes de mucha durabilidad y poca retracción. Por el contrario, para que la masa del hormigón sea trabajable y no se desgregue durante su colocación, debe tener un contenido óptimo de granos finos, con los que disminuirá la compacidad del árido y será necesario emplear mayor cantidad de agua y cemento. Módulo granulométrico de áridos que siguen la parábola de Fourier. Aquí se muestran dos tablas. La primera tabla está en tamaño máximo del árido en milímetros y el módulo granulométrico, y la segunda tabla está en tamaño máximo del árido en milímetros. Su contenido en cemento, kilogramos sobre metros al cubo. En tamices muestran dos tablas: el porcentaje retenido parcial, el porcentaje acumulado y también tamices en abertura en milímetros. Pruebas de densidad. La densidad del hormigón se refiere a la cantidad de peso por una unidad de volumen medidos en metros cúbicos del hormigón. Sin embargo, esta puede variar dependiendo de su composición, es decir, de la proporción de los componentes presentes en su mezcla, como son arena, grava o gravilla. Igualmente se utilizan otros componentes áridos y otros tipos de cemento que inciden directamente en su textura, forma y resistencia. Está dada por una relación masa-volumen. Según la densidad del hormigón podemos clasificarlos de la siguiente manera: el hormigón ligero, el ordinario, el apisonado, el vibrado, centrifugado, proyectado, pesado o de alta densidad. Las pruebas para densidad de hormigón están en peso unitario o densidad del hormigón, como también densidad del hormigón endurecido. Y las pruebas para resistencia del hormigón está el ensayo de compresión, ensayo de tracción
flexión indirecta o brasileño y ensayo de flexión. Cono de Abrams. Es un instrumento metálico que se utiliza en el ensayo que se le realiza al hormigón en su estado fresco para medir su consistencia, fluidez o plasticidad del hormigón fresco. La prueba se suele utilizar debido a su simplicidad para una mezcla dada de áridos y cemento. La masa se rige por la cantidad de agua y mezcla utilizada. En general, cuanto mayor es el valor de la masa, mayor es la fiabilidad del hormigón fresco. La masa se define como se muestra en la imagen. Su importancia en el ensayo. El ensayo de asentamiento del cono es crucial en la construcción de estructuras de concreto, ya que la consistencia adecuada del concreto es esencial para garantizar la seguridad y durabilidad de la estructura, como se muestra en la imagen. El equipo necesario para su ensayo está el molde en forma de cono, la varilla de compactación, la regla de acero graduada en milímetros y la superficie plana nivelada. El procedimiento del ensayo de asentamiento del concreto es la preparación del molde, el llenado del molde, el desmolde y la medición de asentamientos. Como se muestra en la imagen, el paso 1 es colocar el cono de asentamiento o Abrams. El paso 2 es llenar el concreto en 3 capas, 25 varilladas por capa. El paso 3 es retirar el molde y el paso 4 es medir el asentamiento del concreto. Medidas de la consistencia del concreto con el cono de Abrams. Aquí se aprecian las siguientes medidas que se deben tomar en cuenta al momento de tener un cono de Abrams, y también está las varillas de apisonamiento, la bandeja de metal, el cucharón y la carretilla que se deben tomar en cuenta. El procedimiento, como se muestra en la imagen, es un suelo plano sin irregularidades y se debe ubicar en un sitio plano, horizontal y firme donde colocar la bandeja y el cono previamente humedecidos. Las varillas de apisonamiento a 5/8 también deben ser humedecidas. La recolección de muestra es mayormente en una carretilla sin escombros y humedecida. Verter una cantidad suficiente de concreto para llenar el cono y poder realizar la prueba. Mezclar con el cucharón de concreto para que quede una mezcla homogénea. El llenado de cono de Abrams. También, como se muestra en la imagen, se llena el cono en 3 capas, cada una aproximadamente a 1/3 de volumen del cono y apisonado con la varilla en 5/8, 25 veces de forma uniforme por toda la superficie del concreto, pasando aproximadamente 254 milímetros. La capa 1 y 2 sin identifica que el concreto en la última capa no va a estar a nivel con la boca superior del cono. Suspender y con el cucharón rellenar de concreto el cono sobrepasando ligeramente la boca y completar los 25 golpes con la varilla. Se debe fijar el cono a la bandeja pisando las aletas laterales de la base del cono. Enrosado del concreto. Manteniendo pisadas las aletas del cono, retirar el exceso del concreto con una regla metálica o con movimientos de rodadura de la varilla de apisonamiento, de tal manera que el cono quede lleno y enrasado. Retirar todo el concreto que haya en la bandeja y cerca de la base del molde para evitar interferencias con el concreto que se va asentando al retirar el cono. El levantamiento del cono. Una vez retirado el exceso del concreto, sostener por las asas el cono ejerciendo una presión hacia abajo y retirar los pies de las aletas.